Tengan todos ustedes muy buenos días. Es un gusto poder reunirnos, esta vez de manera virtual, para desarrollar el curso de Relaciones y Ética Industrial. Espero que en este periodo todos se encuentren muy bien. Ahora nos toca estar separados, pero ya esperemos que muy pronto podamos tener las clases de manera presencial y conocernos personalmente. Veo algunas caras conocidas. Sé que muchos de ustedes también están en el curso de iniciativa empresarial. Pues bueno, les toca este semestre verme más de una vez a la semana, pero bueno, vamos a tratar de que esto no sea demasiado traumático para ustedes. Bueno, entonces vamos a empezar con este curso de Relaciones y Ética Industrial. Primero quiero darles una mirada general de lo que vamos a ver en este curso, tener una idea de lo que va a tratar. No sé si alguno de ustedes ha husmeado un poco en el syllabus. Yo sé que todos han revisado el syllabus antes de empezar el curso, es muy frecuente en los alumnos, pero de todas maneras vamos a darle una mirada rápida al contenido del curso, que de alguna manera u otra yo pienso que en este tiempo no tiene un nombre muy sugerente para la mayoría de personas, ¿no? Relaciones y ética industrial. ¿Qué significa esto, no? ¿De qué trata este curso? Pues viene de un curso que se llamaba Relaciones y Psicología Industrial, que en sí tiene un nombre bastante antiguo, digámoslo así, puesto que hoy en día en muchas empresas, en muchas organizaciones, ya no es fácil encontrar un departamento, un área de relaciones industriales, que era muy frecuente hace años. Hace muchos años el jefe, el área de relaciones industriales era un área que uno puede encontrar en una empresa, sobre todo industrial, pero hoy en día ya no es fácil encontrarlo. ¿Y de qué se trata esto de relaciones industriales? Pues es todo aquello que tiene que ver con la gestión del personal, ¿no? En términos un poco antiguos también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con contratación de personal, con negociación de contratos, con ver el bienestar del personal en una empresa, con las coordinaciones y las negociaciones con los sindicatos. Esto era lo que se veía dentro de lo que es relaciones industriales en las empresas. Esto ha ido evolucionando, ¿no? Y hoy en día, bueno, ya hace muchos años empezó a cambiarse el nombre y se denominaban en las empresas, por ejemplo, departamentos de recursos humanos, ¿no? Era muy frecuente, hay un jefe de recursos humanos, un gerente de recursos humanos, y hoy en día, pues esto también ha vuelto a cambiar y lo que estamos encontrando en muchas empresas son las ahora llamadas gerencias de la gestión del talento humano, ¿no? Entonces, esto ha ido cambiando en el tiempo porque de alguna manera u otra también en el tiempo la apreciación, la mirada que se ha ido teniendo sobre las personas dentro de las organizaciones ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Y eso es parte de lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, si han visto un poco el syllabus, haciendo primero este redondeo de la temática de relaciones industriales, relaciones y psicología industrial, y ahora el curso es relaciones y ética industrial porque se ha incluido pues una mirada transversal a los principios éticos que un profesional debe tener tanto a nivel personal como al momento de dirigir grupos de trabajo, dirigir organizaciones. En ese sentido, pues es por eso que hoy en día el curso se llama Relaciones y Ética Industrial y en términos generales, si hablamos un poco de los objetivos, pues es brindarles estos conceptos y herramientas para analizar la gestión de las personas dentro de las organizaciones. Ahora, esto como objetivo se basa en un conocimiento de la persona humana, de su comportamiento y de cómo la persona humana se desenvuelve en un entorno organizacional. Eso como primer objetivo. Como segundo objetivo, la idea es que ustedes tengan algunas capacidades y competencias para analizar algunas situaciones que se presentan dentro de la vida laboral
analizar las situaciones que se presentan, especialmente en torno a las personas, el personal, los equipos de trabajo, y tener la capacidad de tomar algún tipo de decisiones o solucionar algún tipo de problema que se esté generando con el personal, con los equipos de trabajo. En tercer punto, la idea es que ustedes pues incorporen dentro de sus competencias algunos aspectos relacionados con el liderazgo, algunas competencias estratégicas y ejecutivas que los ayuden a dirigir personas dentro de la organización. Ese es el objetivo, el tercer objetivo, desarrollar competencias para dirigir personas dentro de las organizaciones, con toda esa base conceptual que vamos a ir viendo, ¿no? Y por supuesto, incluir dentro de todo este aspecto una base ética, un análisis también moral de las decisiones que uno puede tomar con respecto a las personas. De eso vamos a hablar bastante. En la vida organizacional, cuando uno dirige empresas y organizaciones, pues hay mucho tema ético, eh, y no solo aquello que tenga que ver con una circunstancia de corrupción que se presente en la empresa. La ética imprime muchas de las decisiones que tomamos dentro de la empresa. Por ponerles un ejemplo muy sencillo, contratar a una persona en la empresa tiene algún tipo de connotación ética, un contrato sencillo, una contratación sencilla a una persona. ¿Tiene o no tiene algún tipo de valoración ética? Por supuesto que lo tiene. Y yo lo digo en ese sentido. Cuando uno contrata a una persona y lo incorpora a su grupo de trabajo, a su empresa, esta persona va a dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo y tiene que, de alguna manera, adaptarse a esa vida organizacional. Si yo no hago una evaluación correcta de las capacidades, competencias de esta persona y la contrato, puedo generarle en el futuro algún tipo de frustración, algún tipo de incomodidad, detener su desarrollo profesional, porque yo mismo no supe evaluar si esta persona iba a encajar plenamente en la organización. Y esto va a generar algún tipo de conflicto, ¿no? Entonces, quien contrata a una persona, pues tiene un deber moral de hacer un análisis completo, consciente, de si la persona que estoy incorporando es una persona que va a encajar dentro de la organización. Entonces, ahí hay un tema ético, porque si puedo hacerle daño a esta persona y puedo también, de alguna manera, perjudicar a la propia organización. Entonces, como vamos viendo, el tema ético imprime muchas de las decisiones que tenemos que tomar con respecto a otras personas. Entonces, en términos generales, esos son los objetivos del curso. Lo vamos a ir viendo desde aspectos muy generales y fundamentales, digamos, en el sentido de tener una mirada general del ser humano en su entorno, del ser humano en el cosmos. Vamos a empezar con esa temática. Después trataremos de ir a estudiar algunos conceptos que definen la persona humana. Si yo voy a dirigir personas humanas, el concepto, la definición que yo tenga sobre las personas humanas será determinante para la forma en que yo las dirija, ¿no? La forma en la que yo las motive, la forma en la que yo valore su trabajo, o logre sacar el máximo potencial que esa persona tiene dentro de la empresa. Entonces hay que tener una definición clara de lo que es una persona humana, que quizás en su momento puede ser más bien general, pero es un tema en el que tenemos que seguir profundizando aún más allá del curso que estamos teniendo ahora. Comprender la persona humana no es algo sencillo. La persona humana es una realidad bastante compleja que iremos tratando de, por lo menos, establecer un marco conceptual que nos ayude para dirigir personas cuando nos toque estar al frente de un equipo de trabajo, de una organización. Veremos los temas éticos, de lo que ya he hablado un poco, y luego ya pasaremos a analizar a la persona humana en el contexto de las organizaciones
especialmente empresariales. Vamos a tener cierto énfasis a la vida empresarial de las organizaciones empresariales, pero obviamente uno puede dirigir personas no solo en una empresa, sino en múltiples, múltiples tipos de organizaciones, ¿no? En el sector público, en una ONG, en una asociación sin fines de lucro, en una universidad, ¿no? La dirección de personas se puede dar no solo en la vida empresarial, sino, de hecho se da no solo en la vida empresarial, sino en distintos tipos de organizaciones humanas, ¿no? Entonces veremos a la persona humana en este tipo de contextos, haremos también entraremos a ver aspectos que tienen que ver con la motivación y los motivos que mueven a las personas a desarrollar su trabajo dentro de las organizaciones. Eh, Repasaremos algunos de los principios de la doctrina social de la Iglesia Católica que tienen que ver con justamente la vida empresarial, la vida en sociedad, la vida empresarial, porque si bien hay mucho contenido hoy en día de cómo dirigir personas, cómo dirigir empresas, la gestión de empresas, el management, hay mucho contenido hoy en día, volver a revisar la doctrina social de la Iglesia en esos aspectos es sumamente importante y enriquecedor, y eso lo trataremos de verlo en su momento. Luego veremos las competencias que un directivo, ya una persona que dirige eh, empresas, tiene que tener en cuanto a competencias para la dirección. Veremos conceptos como autoridad, poder, delegación, comunicación dentro de la empresa y finalmente algunos aspectos relacionados con el desarrollo profesional ya dentro de las organizaciones, cómo una persona puede seguir creciendo y cómo ustedes tendrán que seguir creciendo cuando ya pasen muy pronto a la vida laboral, ¿no? O también como emprendedores, ¿no? Como emprendedores también, si alguno de ustedes tiene el ánimo de desarrollar su propia empresa y no desarrollarse profesionalmente como un colaborador, como un empleado de una empresa, pues también, así seas el gerente general de tu emprendimiento, pues tienes que seguir mejorando tus competencias y seguir creciendo profesionalmente. Entonces, eso es un poco, en resumen, el contenido del curso. Eh, para ello vamos a tener clases virtuales para empezar. Luego, si las circunstancias nos lo permiten, tendremos también conferencias, coloquios, clases presenciales. En la segunda parte entraremos mucho a estudios de casos, ¿no? Trabajaremos con el método del caso para entrenarnos un poco en circunstancias de dificultades, problemas que tienen que ver con la gestión del recurso humano. Eh, También tenemos algunos trabajos grupales que ustedes irán desarrollando. Habrá bastante lectura. Van a empezar desde ya a leer algunos capítulos de libros que les voy a pedir que complementan lo que vamos a ir viendo en clases. Y obviamente veremos videos y otro tipo de herramientas didácticas. En cuanto a la evaluación, pues debido a estas circunstancias ya saben que no tendremos examen parcial, pero sí vamos a tener 4 evaluaciones tipo práctica. No serán prácticas como las que ustedes rinden formalmente y tradicionalmente. Vamos a tener una práctica que será un ensayo que ustedes escribirán, algún trabajo en equipo de análisis crítico de algún aspecto que les voy a pedir que analicen. También tendremos controles de lectura, sobre todo cuando hagamos método del caso. En algunos de estos casos voy a tomar algún tipo de quiz empezando la clase, y esto irá sumando una nota de práctica y también ya al final del semestre les voy a pedir que en grupos hagan un reporte de evaluación de trabajo en equipo, ¿ya? Entonces esas serán las 4 prácticas que no se anularán, dado que no tenemos parcial. Pienso que es importante para ustedes tener más calificaciones que los ayuden a sobrellevar bien el curso, y sí habrá un examen final en el cual repasaremos los conceptos más importantes que deben quedar muy claros en este curso. En su momento, porque la temática es bastante amplia,
En su momento les haré, digamos, de alguna manera un listado de cuáles son los conceptos que sí o sí tienen que manejar muy bien. Bueno, entonces esto es un poco en cuanto a la evaluación. En cuanto a la asistencia, voy a tomar asistencias ahora en la parte virtual bajo el método que les he explicado. En esta parte no se considerará para el descuento de puntos, pero desde que entremos a la fase presencial, sí la asistencia va a ser considerada para descuento de puntos, si es que no participan en el 20, en el 25, 30% de las clases, de acuerdo a las normas de la universidad, solo en el periodo presencial. En el periodo no presencial no se contabilizará para el descuento de puntos. Y lo que sí, ahí a quienes hagan todo el esfuerzo por participar en las clases, pues a los que participen en más del 90% de las clases de manera presencial, les subiremos un punto en, en la nota final del curso. Eso es un poco para motivarlos también, hay una motivación que les dejamos para que participen en las clases, porque es importante que estén ahí, que interactúen, que hagan preguntas, que cuenten sus experiencias para algunos que ya quizás hicieron prácticas preprofesionales y estuvieron ya frente a un equipo de trabajo, trabajaron en equipo dentro de una empresa, pues yo les animo a que cuenten sus experiencias, pregunten o cuenten algún tipo de conflicto que se presentó ahí con los equipos, y eso enriquece la clase. ¿Ya? Yo les voy a contar también muchas experiencias que he vivido cuando he trabajado en empresas, y esto ayudará a que los conceptos pues no se vean como tan abstractos, sino que los vamos a ver en casos concretos. Bueno, entonces eso es un poco lo que vamos a ver en el curso, y les pediría que cualquier pregunta, consulta que tengan, obviamente me la hagan llegar eh, por este medio, digamos, por el correo electrónico. Estaré muy atento a cualquier cosa que quieran ampliar. Entonces, vamos a iniciar con nuestra primera unidad, que la he denominado El hombre y el cosmos. ¿Y por qué me gusta empezar este curso con esta temática que suena, ¿no? ¿Qué tiene que ver el cosmos con la dirección de personas? Dirán algunos de ustedes. Lo hago, y ya los del curso de GEM me han escuchado, porque es sumamente importante que un profesional universitario, además, tenga de alguna manera un, una noción universal de las cosas. De ahí viene el término universitario, ¿no? Un profesional universitario, a diferencia de un profesional técnico, tiene desarrolla e intenta desarrollar un pensamiento universal, ¿no? Entonces, esto llevado a la práctica es a lo que denominamos un sentido amplio de la realidad, un conocimiento cada vez más profundo de la realidad. Si no conocemos bien la realidad que nos rodea, pues será más difícil que solucionemos esos problemas que en la realidad se nos presentan. Entonces empiezo tratando de ubicarnos en el más amplio sentido de el hombre en este cosmos, ¿no? Eso es un poco la razón por la que empezamos a hablar de estos temas al iniciar este curso. ¿Por qué? Porque, claro, hay que ubicarnos, hay que entender la persona humana, si bien hay que entenderla hacia adentro, pero también hay que entenderla en un entorno. Y un entorno que no es aquel que tenemos de manera inmediata. El entorno de la persona humana va más allá de lo que vivimos de manera inmediata en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar, ¿no? El entorno de la persona humana es el universo, el entorno más amplio. Y también es importante tener una noción de ese universo. Lo que yo siempre animo a la gente, hay que tener una cosmovisión, ¿no? ¿Cómo te ves tú en este cosmos? ¿Y cómo ves a las otras personas y a ti en este cosmos? Es una primera
aproximación que quisiera hacer. Y para eso hay que entender cómo funciona este cosmos. Entendiendo cómo funciona el cosmos, el universo, también empezamos a entender cómo funcionamos nosotros y quizás empezamos a tener algún sentido de nuestra propia existencia. Por eso empiezo con esto. Y para mí hay una anécdota sumamente interesante en la historia de la humanidad. Aquel 20 de julio de 1969, en el que por primera vez una persona humana llega a la luna y pisa la luna. Un evento que es transmitido por televisión y un evento que es visto por millones de personas en el planeta. Para algunos este es un suceso en la conciencia colectiva mundial que de alguna manera nos marca, porque por primera vez, en algún caso, empezamos a tener un sentido de quiénes somos nosotros en un universo tan amplio. Y hay unas imágenes impresionantes que muestran desde la luna a la Tierra y claro, algunos por primera vez pueden ver la Tierra por televisión y hay un shock colectivo que nos hace pensar quiénes somos nosotros, ¿no? ¿Qué somos nosotros en este universo tan extenso? ¿Qué es la persona humana, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar en esta anécdota para recordar lo importante que es preguntarnos, hacernos una de estas preguntas trascendentales, como se le dice, ¿qué es la persona humana? ¿Quién es? ¿Y cuál es su rol en este cosmos tan amplio? Entonces, para entender eso y empezar a tener algunas respuestas, obviamente la ciencia es una de las herramientas que nos ayuda a comprender esto. Y ustedes son profesionales que tienen una fuerte base de formación en ciencias. También tendrían que tener de vez en cuando un seguimiento de qué es lo que la ciencia nos está cada vez recordando sobre el origen de este universo en el que estamos, en el que existimos. Eh, en ese sentido, les preguntaría, ¿no? ¿Cuáles son esas teorías científicas? ¿Qué nos dice hoy la ciencia sobre el origen de todo esto que conocemos y de lo que formamos parte? Pues yo creo que es evidente, es hoy en día muy conocido que la teoría que mejor ha ido explicando el origen de este universo es la teoría del Big Bang, ¿no? Entonces, y esta teoría, si bien se plantea a inicios del siglo XX, ha ido enriqueciéndose con muchos avances tecnológicos que nos han permitido medir algunos de los aspectos que se plantearon como nivel teórico a inicios del siglo XX, ¿no? Ya Einstein fue uno de los primeros que en su teoría de la relatividad explica un universo en expansión, por ejemplo, ¿no? Luego viene Lemaitre, también a inicios del siglo XX, que hace un pensamiento muy sencillo, plantea un tema muy sencillo y, y él, a partir de la ley de Hubble, porque Hubble, un científico, un astrónomo inglés, descubre a través de sus observaciones, descubre que eh, las galaxias se alejan unas de otras a una velocidad proporcional a su distancia. Eso es lo que observa Hubble. Cada vez que observa unas galaxias, unas estrellas, haciendo mediciones a través del método Doppler y de otros métodos, observa que cada vez las galaxias están más lejos unas de otras y que la velocidad de este alejamiento se da de manera proporcional a sus distancias. Entonces, lo que había dicho Einstein en su teoría de la relatividad con, con análisis físico y matemático, Hubble lo confirma ya con observaciones experimentales a través del uso de los telescopios y de métodos de medición del movimiento de los astros. Entonces, a partir de estas dos propuestas, Lemaitre
un sacerdote belga, que también es un físico reconocido, pues haciendo un planteamiento muy sencillo. A veces es bueno, y se lo digo a la gente, a veces es bueno tener pensamiento simple, ¿no? A veces ante la problemática nos complicamos un poco y no encontramos soluciones, pero a veces es bueno también desarrollar esa capacidad de tener pensamiento simple. Y Lemaitre lo hizo así. Y él decía, si todo se aleja cada día, ¿no? Cada día las estrellas están más lejos unas de otras y las galaxias, significa que hace 1000 años estaban más cerca. Significa que hace 1 millón de años estaban más cerca. Significa que hace 1000 millones de años estaban más cerca. Es así como Lemaitre llega a proponer que debe haber algún momento en el tiempo en el que todo lo que existe en el universo debió estar en un solo punto, el núcleo inicial, el átomo originario, como se le dice también en algunos casos. Y que por alguna razón, a partir de esta concentración de alta densidad de la materia y la energía, esto empezó a expandirse y es lo que vemos hoy, la expansión del universo. Entonces, a ese suceso que generó que toda la materia y energía concentrada en un solo punto empieza a expandirse, se le llamó la gran explosión, porque las mediciones indican que esto debió darse con una fuerza y una potencia enorme y a una velocidad muy grande. Entonces a este suceso es el que se le llama la gran explosión. Y es como hoy en día la ciencia explica el origen del universo. Claro, no explica todo en todo sentido. Explica el origen del universo tal como lo observamos hoy. Por ahí hay preguntas aún sin resolver, ¿no? La más sencilla, ¿qué había antes de esa situación, ¿no? Pero lo que sabemos hoy en día es que a partir de esa gran explosión en que la materia y la energía se muestra tal y como la conocemos hoy, pues se generan también el tiempo y el espacio. ¿Qué es el espacio? Pues es lo que se va generando en esta expansión. ¿Y qué es el tiempo? El tiempo es la medida del cambio, la medida de la expansión. Todo cambia, cada momento. Y lo que medimos con el tiempo es ese cambio, ¿no? Entonces la ciencia nos ha ido explicando, ha ido ubicando en cómo pudo haberse dado esto, este primer momento y por qué esto es lo que explicaría las leyes de la física y la química, que son las que dominaron el universo durante miles de años, ¿no? ¿Esto hace cuánto tiempo sucedió? Hace 13.800 millones de años. Durante 13.800 millones de años, las leyes de la física y la química son las mismas. Son las que fundamentan este comportamiento de un universo en el que ya sabemos que hay miles de galaxias, miles de estrellas, con materia que se ha ido transformando en energía, el nitrógeno, el helio y todos los demás componentes materiales que hoy en día conocemos hasta cierto punto dentro de lo que es la tabla periódica de elementos. Los 108 elementos de la tabla periódica pues son los tipos de átomos que conforman este universo y esto está presente en cualquier parte, ¿no? Y tiene unas leyes químicas y existen unas leyes físicas que son las que dominan este universo que es infinitamente grande, eh, pero cuyo conocimiento eh, es de alguna manera accesible a la persona humana. Y eso ahí queremos ir apuntando. Es decir, este universo que nos rodea, que es infinitamente grande, nosotros las personas tenemos capacidad de comprenderlo. Y ahí empezamos a ver un poco de la naturaleza humana. El ser humano es un ser dentro de este universo que tiene algunas capacidades, algunas facultades que aparentemente otros seres no tienen, ¿no? Y una de ellas es tener la conceptualización y el conocimiento de este universo que nos rodea, cuyas leyes físicas y químicas dominan y también nos afectan a nosotros, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales es importante
abordar este tema en este curso. Es decir, empezamos a ver a la persona humana como un ser con unas capacidades que no son, digamos, comunes en el resto del universo, por decirlo de alguna manera. Tan es así que por ahí alguno de estos físicos decía, es en el ser humano que la materia se ha dado cuenta que es materia. Claro, no sabemos si una piedra en Marte sabe que es una piedra en Marte, o no sabemos si un fragmento de un cometa sabe que es un fragmento de un cometa. Todo parece indicar que no, porque no tienen un conocimiento como el que nosotros tenemos. Tampoco sabemos si una planta sabe que es una planta que vive en un planeta, en un cosmos con determinadas características, o una mosca o un caballo, ¿no? Lo que tenemos certeza es que el ser humano sabe que vive en un universo con unas leyes físicas, químicas, que está constituido de materia y energía, y que él mismo es materia y energía, y que tiene unas leyes físicas y químicas que lo estructuran y le dan naturaleza. Entonces ahí empezamos a ver una diferencia, y es importante tener una noción de por dónde va el conocimiento científico del origen del universo, para tener también una posición y una, como les digo yo, una visión del entorno más amplio que nos rodea, ¿no? Una, cosmo, una cosmovisión, ¿no? Una cosmovisión. Entonces, el Big Bang es una teoría científica que hoy en día nos explica de mejor manera el, el origen del universo, cómo está constituido el universo, su finitud e infinitud, el universo se está expandiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese universo inmensamente grande, nosotros somos un integrante más, eh, pero que tenemos noción de eso. Por eso, cada persona, algunos proponen esto y personalmente estoy de acuerdo con ello, como cada persona humana tiene noción del universo, puede conceptualizarlo y de alguna manera poseer el universo, entonces esa es una razón por la cual cada persona humana es más que el universo. Cada persona humana es más que el universo en su conjunto. ¿Por qué? Porque lo puede conceptualizar, ¿no? Es una forma también de valorar o empezar a comprender el valor de la persona humana. Eh, por eso empieza a ser infinito el valor de la persona humana, porque cada persona humana es más que el universo en su conjunto. Y vamos a ver también por qué, porque durante 8.000 millones de años, este universo, quizás más, durante 10.000 millones de años, este universo pues siguió expandiéndose, la materia y la energía haciendo lo suyo, y, y no muchos cambios, ¿no? Más allá de los que las colisiones y los movimientos de los astros van generando. Pero sucede, y ahí vamos a un segundo suceso impresionante que espero que ustedes también los asombre de vez en cuando, ¿no? Así como a uno le asombra cómo pudo haber empezado este universo inmensamente grande. También los asombre cómo se dio este otro gran suceso. Porque resulta que en algún rincón de este universo en expansión, una estrella empezó a consolidarse, y alrededor de esa estrella empezaron a agruparse una serie de planetas, y dentro de estos planetas uno empezó a tener unas condiciones particulares. Bueno, cada planeta tiene una condición particular, ¿no? Pero particulares en un sentido específico hacia donde vamos. Entonces, en algún rincón del universo, hace 5.000 millones de años, empezó a formarse esta estrella, ¿no? Y estos planetas. Y hace 4.500 millones de años, este planeta, uno de estos planetas, se consolidó y empezó a tener unas condiciones, eh, por ejemplo, de mucha energía, mucho calor, pero que traía consigo pues elementos químicos abundantes en cuanto a oxígeno, hidrógeno,
nitrógeno, carbono, ¿no? Por alguna razón, o porque así se dio, este planeta tenía ese tipo de contenidos químicos, ¿no? También mucho fierro, mucho hierro, oro, zinc y todos los elementos que conocemos, ¿no? Entonces empezó a consolidarse esta estrella y estos planetas, y este planeta, el tercero en ubicación, en distancia a la estrella, que es el que hoy llamamos Tierra. Claro, en ese momento nadie decía esta es la Tierra, ¿no? Nadie decía este es el Sol, era una estrella más. Y ahí estaba el tercer planeta, y empezaron a generar unas condiciones con una atmósfera, con mucho metano, mucho amoníaco, vapor de agua, porque estaba tan caliente que por suerte había mucha agua, había mucho hidrógeno, oxígeno, y entonces este vapor de agua pues empezó a existir en esta atmósfera primitiva, y, y como no tenía energía propia, pues este planeta empieza a enfriarse y el agua se condensa y cae en forma de lluvia, y luego se calienta por otra explosión, y luego se enfría, y empieza a tener una serie de sucesos que van generando algunos compuestos que hoy llamamos orgánicos, eh, que a su vez empezaron a organizarse de tal manera, ahí esto es pura ley física y química, que dieron origen a un primer corpúsculo que generó una capa divisoria de lípidos o grasas que compartimentalizó una parte interna, una parte externa, y que empezó a tener una dinámica al interior y que se constituyó después de miles de años, millones de años, en una célula. Entonces, y ahí se da ese otro gran suceso del que estamos hablando, el origen de la vida. Durante 9.000 millones de años, en el universo que conocemos, las leyes de la física y la química dominaban, pero en este planeta específico, en este sistema planetario específico, se dan unas condiciones que generan una interacción de las leyes físicas y químicas que dan origen a un ser que tiene unas leyes que no se daban en otras partes del universo. Y hablamos de unas leyes biológicas. Y aparece la vida. Y ya no solo son la física y la química las que dominan, sino otras leyes, las leyes biológicas. Y se da origen a una novedad en el universo, la vida, que es una gran novedad en este universo. De pronto tenemos vida. Y esta vida tiene sus propias leyes, y esta vida llega para quedarse. Porque además empieza a diversificarse, ¿no? Las primeras especies primitivas, que hoy en día todavía se conocen algunas de ellas, las arcaebacterias, durante miles de millones de años, porque este origen de la vida se da más o menos hace 3.500 millones de años. Estos primeros seres vivos empiezan a diversificarse a partir de procesos de especiación y evolución, y la vida se diversifica. Y ese es el mecanismo que tiene la vida para sostenerse, para quedarse. Y la vida se diversifica y trae consigo una realidad absolutamente distinta a todas aquellas que existen en otros ámbitos del universo. No sabemos si hay vida en otros planetas. Probabilísticamente puede haber vida, pero las probabilidades no siempre son así de determinantes, ¿no? La probabilidad de que cada uno de nosotros exista es casi cero, pero existimos. Ahora, puede darse también el caso de que la probabilidad de que haya vida en otros planetas sea muy grande, pero no haya vida. Es decir, no, las probabilidades no son absolutamente determinantes, pienso. Entonces, claro, ¿hay probabilidades de que haya vida en otros planetas? Probabilidades hay. ¿Hay vida en otros planetas, en otras partes del universo? No lo sabemos. Y en tanto, podemos vivir tranquilos así. Lo que sí tenemos certeza es que hay vida en este planeta, y que esta vida en este planeta y la vida en este planeta tiene unas características muy particulares, ¿no? Y que evoluciona y que tiene condiciones de reproducirse, desarrollan actos inmanentes, etcétera, etcétera. Cosas que van a leer en la lectura que les voy a dejar. Entonces la vida evoluciona hace 3.500 millones de años,
y empieza a haber procesos de especiación, evolución, y en alguna parte esta especiación y esta evolución da origen, pues, desde los primeros microorganismos a los peces, los batracios, los reptiles, los dinosaurios que de ahí desaparecen, las aves, los mamíferos y un grupo de mamíferos particular, los primates, pues van dando origen a un proceso evolutivo que denominamos la hominización. Es decir, también, eh, digamos, en estas leyes biológicas hay procesos de cambio que van dando origen a especies distintas. Eso la ciencia lo ha demostrado, lo podemos ver, se comprueba poco a poco, aunque todavía no hemos visto, científicamente no se ha visto ningún caso de especiación. Se está haciendo seguimiento a algunas especies y cambios, variedades, ecotipos y cómo van cambiando en el tiempo, pero de que la ciencia haya visto que una especie se haya convertido en otras dos distintas, eso aún no está comprobado. Se puede demostrar a partir del estudio de fósiles que efectivamente hay un parentesco entre unas especies y otras y que genéticamente se han dado estas mutaciones para generar una especie distinta. Pero aún no hemos visto que una especie se convierta en otra haciendo una observación en el tiempo, ¿no? Pero bueno, entonces este proceso de especiación da origen que en algún grupo de primates se da un proceso que hoy llamamos de hominización. Y se van generando especies con características cada vez más parecidas a las nuestras, a las de la persona humana, y eso es lo que conocemos como el proceso de hominización. Y de pronto, en algún momento, de estos homínidos, los Australopithecus, luego los Homo, Ergaster, Heidelbergensis, se da origen a un Homo, a una especie, pero que a todas luces tiene unas características sumamente distintas. Y estamos hablando de la aparición del ser humano, que es el tercer gran suceso que quisiera revisar en esta clase. ¿No? Tenemos el origen del universo, el origen de la vida, que es una novedad en el universo. Y luego, en la vida, producto del proceso de especiación y evolución, aparece un ser que es una novedad extraordinaria en el universo. Algunos, los evolucionistas, proponen que es una novedad de grado, es decir, el ser humano es una especie más que aparece con ciertas condiciones y esto va a seguir sucediendo y en algún momento aparecerá una nueva especie. Pero eh, personalmente planteo, y a ustedes también les voy a pedir que lean un capítulo de un libro donde lo van a tratar de profundizar, que esto no es un cambio de grado. La especie humana no es una especie más que aparece y después seguirá su proceso de evolución. Quizás sí, es decir, siempre hay un beneficio de la duda, pero hay elementos que nos llevan a pensar que esto es un cambio esencial, no solo de grado, sino que la aparición del hombre es una novedad absolutamente distinta a todas aquellas sucesos que se han dado hasta ahora en este universo y en este proceso de la vida. ¿Por qué? Porque el ser humano trae con su aparición aspectos nunca antes vistos en el universo ni en el nivel de la vida. Y esto es, para empezar, por lo más evidente, la aparición de una inteligencia racional y una voluntad racional que no se observa en otros niveles de la vida. La razón y la voluntad. Es algo propio del ser humano que no existe en otros niveles de la vida y que no es posible que se dé a partir de una evolución material de la estructura biológica. ¿Por qué? Porque la inteligencia y la voluntad realizan actos inmateriales. Y no puede lo material realizar un acto inmaterial. Y dado que nosotros realizamos actos inmateriales con nuestro pensamiento, nuestro querer, para empezar, no es posible que esto sea realizado por la materia, sino por un elemento inmaterial propio de ese ser.
Entonces, esa es una de las primeras novedades que tiene el ser humano en su aparición, que tiene un componente inmaterial. Y hay otros que se desprenden de alguna manera de este, ¿no? Por ejemplo, por decir algo también relativamente sencillo, el arte. El arte. ¿Cuál es el fin práctico del arte? El arte no tiene ningún fin práctico, pero existe y el ser humano desarrolla arte. ¿Cuál es el sentido del arte? Desde el punto de vista de las leyes físicas, químicas y biológicas. No tiene ningún sentido, pero existe y además lo apreciamos y lo valoramos mucho. Entonces, el arte es otra manifestación de la persona humana que nos da cuenta de que este ser que somos es absolutamente distinto y novedoso con respecto a todo lo que existe. Eh, entonces ahí vamos viendo algunos elementos que nos hacen ver que esta persona humana es pues, una novedad y que tiene unas condiciones muy distintas a lo que podemos encontrar, la inteligencia, la razón, el arte, la vida espiritual, que es evidente desde los primeros humanos, ¿no? Eh, la capacidad de abstraer elementos de la naturaleza para, por ejemplo, construir herramientas, es algo que no se da. Y podemos hablar de cosas ya sumamente avanzadas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de a quién se le ocurre sacarle la raíz cuadrada a -1 y convertirlo en un número irracional. Es decir, la racionalidad nos lleva incluso hasta llevar a la irracionalidad, pero aún con los números irracionales y reales podemos hacer operaciones y desarrollar la matemática. Entonces, la matemática, ¿qué sentido tiene la matemática? Pues para nosotros evidentemente tiene mucho sentido, pero en el resto del universo, es decir, póngale una fórmula, póngale el teorema de Pitágoras a su mascota y a ver si entiende un poco esas relaciones que hay entre la hipotenusa y los catetos. Entonces, el ser humano realmente tiene unas condiciones muy distintas que dan cuenta de que es un ser totalmente novedoso y que tiene unas capacidades que van más allá de lo que el universo había manifestado hasta ese momento. Y ahí empezamos a ver el valor de la persona humana. Por eso es importante para mí hacer esta introducción, porque hay que ubicarnos en este cosmos y empezar a entender que la persona humana realmente es una realidad muy distinta al resto que existe, pero que forma parte de. Estamos sujetos a las leyes físicas, químicas, biológicas, pero hay unas leyes que son muy nuestras. Y para terminar, aparece la moralidad. Cuando un león caza a una gacela, alguien podría decir qué malo es el león. O cuando a un ave, a su polluelo que no vuela, lo lanza del árbol, podemos decirle qué mala es esa águila. No, la moralidad es una de las novedades que trae el ser humano con su aparición, porque el ser humano tiene la capacidad de valorar algunos sucesos y considerarlos como buenos o malos. No solo sucesos, sino actos. Puede valorar sus propios actos, tiene una noción de sí mismo y valora no solo su persona y su ser personal, sino valora sus actos y los valora en tanto son buenos o malos. Esa es otra novedad que trae el ser humano consigo, la moralidad, que es el principio de la ética. Bueno, para algunos moral y ética es lo mismo. Entonces aparece en el universo un ser ético. Y esa es otra de las grandes novedades. Y eso es parte de lo que quería, ya para terminar, comentar en esta primera clase como introducción del hombre en el cosmos que nos ayude a centrarnos en la persona humana enseguida. Entonces lo que yo les voy a pedir es que el libro que estoy subiendo al SIGA es Antropología para Inconformes. Lo que les pediría es que para empezar hoy mismo y hasta la próxima clase lean el capítulo 1 y 3 de ese libro, ¿sí? Entonces aquí tienen un poco de tiempo y capítulo 1 y 3 del libro Antropología para Inconformes para profundizar estos temas que hemos ido, es una lectura un poco dura, densa, pero tenemos algo de tiempo ahora para hacerlo. Nada, les agradezco mucho. Si tienen preguntas, comentarios, consultas, a mi correo electrónico y nos seguimos comunicando el día jueves que tenemos clase.
Que esté muy bien, nos vemos la próxima clase.